Todos y cada uno. Vamos a continuar en este momento con el segundo bloque de lo que es el Argos Cursa Radio, este programa de todos los jueves a las 6 de la tarde. Te invito a que lo escuches, te invito a que lo sigas. Si no te da tiempo a las 6 de la tarde escucharlo, está normalmente, puedes hacer en la zona de descargas de www.argoscursa Radio la descarga correspondiente. Creo que llevamos ya 21 horas por ahí grabadas en esa base de datos. Vamos a continuar con el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo. Te hablé en los bloques anteriores de lo que es la improcedencia constitucional, los diversos casos que están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hice el análisis del artículo 61, fracciones primera, segunda y tercera de la ley de amparo, en cuanto a que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Federal, contratos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contratos del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a hacer referencia ahora al artículo 61, fracción cuarta de la nueva ley de amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues es desde luego indispensable. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país, pues desde luego sus determinaciones no pueden ser sujetas, objeto de un análisis de constitucionalidad a través del juicio de amparo, y en ese orden de ideas, por eso el legislador en el artículo 61 plasma esta improcedencia. He de decir desde luego que hay algunos doctrinarios muy interesantes, un desarrollo. Luis Miguel Cano, por ejemplo, estimado amigo, a quien le mando un saludo, que pues sostiene que algunas causales de improcedencia son inconstitucionales y que en realidad tendría que haber un amplio acceso a la impartición de justicia. Estoy seguro que paulatinamente los tribunales federales vamos a ir haciendo este análisis, vamos a ver en algunos otros bloques lo que viene a ser, por ejemplo, los actos consumados de un modo irreparable, frente a la luz de la reforma constitucional, reformas constitucionales del 2011, se antoja desde luego válida esta aseveración de que, bueno, con base en el restitution integrum de los derechos humanos, pues no podemos sostener que porque se consume irreparablemente de manera física, con eso ya no haya un resarcimiento, por poner algún ejemplo. Pero bueno, siguiente fracción, dice: el juicio de amparo es improcedente contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en las entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque también debe de haber una distribución de poderes. En esta distribución de poderes hay facultades soberanas, últimas, en este caso consagradas en la Constitución y reservadas al Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras, en este tipo de decisiones. Si las cámaras determinan que no es factible el aprobar este tipo de nombramientos, se objeten o no lo ratifican, pues en consecuencia no pueden ser objeto de análisis constitucional. En el artículo 61, fracción sexta de la nueva ley de amparo, se establece la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de los tribunales colegiados. Esta es una causal, desde luego, que ya la vimos, está también prevista a nivel constitucional, cuando los tribunales colegiados resuelven en amparo en revisión como última instancia, pues es obvio, si ya es un medio de control constitucional dentro de otro medio de control constitucional, por regla general, se antojaría ilógico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y lo veremos, cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí ha permitido no cuestionar las decisiones de los tribunales colegiados, sino cuestionar la constitucionalidad de la propia ley de amparo, en donde si algún artículo resulta desfavorable para el gobernado y resulta contrario a la Constitución o algún tratado internacional, este pueda ser cuestionado en cuanto a su constitucionalidad dentro del juicio de amparo. Pero eso hablaremos más tarde sobre lo que son las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en la ejecución de las mismas. Ahora me limito a decir que el artículo 61, fracción
sexta de la Ley de Amparo establece que contra las resoluciones de los tribunales colegiados no procede amparo. ¿Por qué? Porque pues están funcionando o fungiendo precisamente como tribunal de amparo. Entonces no es posible un control constitucional sobre otro control constitucional, regla general. 61, fracción séptima de la nueva Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que los constituyen, las legislaturas de los estados, respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana discrecionalmente. Esta causal de improcedencia aglutinó a dos causales que estaban en el 73 de la anterior ley y sí establece que si se trata de la declaración de procedencia o juicio político que está prevista constitucionalmente, ya te lo dije en el bloque anterior, no es posible un nuevo juicio de amparo, o no es posible un juicio de amparo, pero tampoco es posible cuando se trata de la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos de que las constituciones establecen la facultad de resolver soberano discrecionalmente. Esto es bien importante. Hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo del procedimiento de designación de magistrados en el estado de Guanajuato, te hablo por allá de los años 2000, 99, 2000, 2001, incluso me tocó el honor de estar en la primera etapa, siendo como juez de distrito quien resuelve, pero después llega a la Suprema Corte ya en revisión, y aquí lo que se estableció cuando se resuelve por la Corte es que si bien es cierto, en algunos procedimientos de elección hay un aspecto reglado en donde se tenían que ponderar méritos de cada uno de los que intervienen en la terna, sin embargo, también estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hay algunas facultades que son discrecionales o soberanas, como ya cuando se forma parte de una terna y se llega en aquel entonces al Congreso del Estado, pues esa parte era discrecional, no dependía exactamente de una ponderación de los méritos para que el que tuviera más méritos o académicos o institucionales fuera designado magistrado, sino que era una facultad que le corresponde al Congreso del Estado correspondiente, y desde ese punto de vista se puede encontrar un caso práctico de esta improcedencia legal en donde si se trata de designación o remoción o suspensión de estos servidores públicos, es válido sostener que si la Constitución política estatal les da facultades o federal les da facultades soberanas o discrecionales de manera expresa, o estableció también la Suprema Corte en jurisprudencia de manera implícita, en este tipo de casos el juicio de amparo es improcedente.